Hola gente, en la clase de consulta de hoy me han comentado que hay problemas para determinar digamos, las fuerzas de cohesión y tipo de enlace que hay en los distintos sólidos que se forman por los elementos de la tabla periódica, ya sean formas elementales o compuestos. Este video es un intento de sistematizar un poquito la información que hay. Creo que hay algunas directrices que les pueden servir para hacer este proceso. Las dos primeras serían la electronegatividad promedio de los elementos que componen el compuesto y en segundo lugar la diferencia de electronegatividades que hay entre ellos. La electronegatividad promedio lo que nos va a dar principalmente es la afinidad que tienen los elementos por los electrones, ¿de acuerdo? En el caso de que sean elementos con muy poca afinidad por los electrones, lo que vamos a tener es un sólido metálico. En cambio, cuando tengamos mucha afinidad por los electrones, va a ser covalente. Este es un eje en donde lo que va variando, como les digo, es la electronegatividad promedio. En cambio, en este eje que tenemos acá, lo que va a ir variando va a ser la diferencia de electronegatividades. Y eso es lo que nos va a dar diferencia entre un sólido covalente y un sólido iónico. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente para distinguir un enlace que es iónico de uno covalente, lo que tenemos que ver es la diferencia de electronegatividades. Y para diferenciar de un enlace metálico a uno covalente es la electronegatividad promedio. ¿De acuerdo? Cuanto mayor sea la electronegatividad promedio y menor sea la diferencia de electronegatividades, el sólido va a ser más covalente. Cuando un elemento o un compuesto es muy covalente, seguramente va a ser molecular. ¿De acuerdo? Y ustedes dirán, ¿hay grados de covalencia? Sí. Vamos a decir que un sólido va a ser más covalente o muy covalente cuando su electronegatividad promedio sea muy grande y su diferencia de electronegatividad sea muy pequeña. Eso principalmente se va a dar en uniones entre no metales. Por eso la mayoría de los compuestos formados por no metales y la mayoría de las formas elementales de los no metales son sólidos moleculares. En cambio, cuando tengamos una electronegatividad promedio que sea un poco más pequeña y una diferencia o una diferencia de electronegatividad un poco más grande, lo que vamos a tener es un sólido covalente y posteriormente, conforme vamos aumentando esos valores, vamos variando esos valores, vamos a tener o bien un sólido metálico o bien un sólido iónico. Aquí, por ejemplo, tenemos ese mismo triángulo pero ya con compuestos, ¿de acuerdo? Aquí fíjense, tenemos sólidos que son muy covalentes porque tienen alta electronegatividad promedio y baja diferencia de electronegatividad. Estos son candidatos a que sean sólidos moleculares. En cambio, cuando tengamos ya algo un poquito más intermedio, por ejemplo el nitruro de boro o por ejemplo el carbono, que estaría más o menos por acá, ¿de acuerdo? Vamos a tener ya sólidos que son moleculares. O por ejemplo que tengamos una diferencia de electronegatividad un poquito más grande. Yo por ejemplo el óxido de silicio lo colocaría más o menos por acá. ¿De acuerdo? Porque tiene algo más de diferencia de electronegatividad y tiene una electronegatividad promedio más baja de lo que va a tener por ejemplo el bromuro de cloro. O el cloruro de bromo más bien. ¿De acuerdo? Entonces toda esta zona va a ser tendiente a los sólidos moleculares y esta zona va a ser tendiente hacia los sólidos covalentes. En cambio, aquí arriba donde tenemos una alta diferencia de electronegatividad y por tanto la electronegatividad promedio va a ser media porque uno va a tener que ser alto, otro bajo, entonces va a tener que ser promedia. Entonces en este lado en esta parte va a tener que ser sólido iónico. En cambio, cuando tenemos
valores de electronegatividad media pequeña, es decir, elementos electropositivos, y también, aquí vamos a poner la flechita para abajo, y diferencias de electronegatividades pequeñas, lo que vamos a tener un enlace metálico. ¿De acuerdo? Eso es lo que en primera instancia va a permitir indicarnos cuándo vamos a tener un sólido iónico, metálico, covalente o molecular. Y el molecular va a ser un covalente extremo, digamos. ¿Cómo trasladamos eso a la tabla periódica? Bueno, en el caso de las formas elementales tenemos un parámetro que ya no nos importa, que es la diferencia de electronegatividad. Ahí va a ser cero siempre porque todos los elementos, digamos todos los átomos son iguales, por lo tanto la electronegatividad es siempre igual. Lo único que nos va a importar va a ser la electronegatividad promedio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando tengamos valores de electronegatividad bajos, lo que vamos a tener es un enlace metálico. Cuando tengamos valores de electronegatividad altos, vamos a tener sólidos moleculares. Cuando tengamos valores intermedios, vamos a poder tener sólidos que son moleculares. Toda esta parte, todo esto son electropositivos, todo esto son electropositivos, también todo electropositivo. Aquí tenemos los electropositivos, ¿de acuerdo? En toda esta parte vamos a tener los electronegativos. Esto por supuesto, ¿de acuerdo? Además, fíjense los enlaces que pueden formar. Esto, aunque quisiera, tampoco puede formar redes porque tiene solamente un electrón para compartir. Solamente tiene que ser molecular por fuerza. Después todo esto es molecular. Todo esto tiene tendencia molecular, ¿de acuerdo? Y los que vamos a tener un poquito de digamos, de solapamiento o de tener enlaces sólidos moleculares directamente van a ser los sólidos que son semimetales, ¿de acuerdo? El germanio, podemos poner el arsénico y el antimonio, ¿de acuerdo? También el fósforo tiene alguna forma, ¿de acuerdo? Que tiene redes. También el azufre llega a formar cadenas en algunos casos, pero por lo general son moleculares. En toda esta parte tenemos un poquito de mezcla. En esta parte de fósforo, azufre, selenio, arsénico, esta partecita hay mezcla, donde tenemos formas alotrópicas que son moleculares y otras que son covalentes, ¿de acuerdo? Y todo lo demás lo podemos considerar como metálico también. Metálico, 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 todo esto es metálico. El estaño también, el galio y el aluminio también. Luego en realidad tenemos solamente una zona donde es un poquito border, digamos. Y serían estos elementos, de los cuales, ¿cuáles son los más importantes? Boro, silicio, fósforo, azufre. Y algo de selenio y arsénico. Bien. Ahora vamos a los compuestos, que es donde se nos complica un poquito más la cosa. Ahora tenemos que tener en cuenta dos factores en principio. Va a haber un tercero más adelante. De todas formas, les voy anticipando. Primero nos simplifiquemos las cosas. Tenemos elementos que son muy electropositivos, que son todos los elementos alcalinos, gran parte de los alcalinos térreos, ¿de acuerdo? Y todo eso van a formar compuestos iónicos, ¿de acuerdo? Ahí no tenemos problema. Después tenemos los que son no metálicos. Todos estos no metales, siempre que se unan a no metales, lo que van a formar son compuestos moleculares. Esto también, esto también, esto también. Incluso los gases nobles, cuando se unan, van a formar compuestos que son moleculares. ¿De acuerdo? Ahora, en esta zona nuevamente volvemos a tener un poquito de problema. ¿De acuerdo? Fósforo y azufre no les voy a poner problema. Siguen formando compuestos que son moleculares. Sólidos que son moleculares, ya sea con oxígeno, con hidrógeno, con haluro, que son básicamente los compuestos que estamos considerando, siempre van a formar compuestos covalentes, ¿de acuerdo? A partir de ahí empezamos a tener un poquito de más problemas, ¿de acuerdo? En general, haluros e hidruros tienen una mayor tendencia a formar sólidos moleculares que el óxido. El óxido tiene cierta tendencia a formar
compuestos que son covalentes. ¿De acuerdo? Ejemplo, el boro, el silicio. Fíjense otra vez los semimetales. Son elementos que forman haluros e hidruros que son moleculares, y en cambio el óxido es covalente. ¿De acuerdo? Aquí vemos cómo tenemos esa gradación. Tenemos muy claro la zona de los alcalinos y alcalinotérreos, que van a formar sólidos iónicos. Tenemos muy claro la zona de los no metales, que van a formar sólidos que son moleculares. En cambio aquí, que es la zona intermedia, nuevamente tenemos esas dificultades, digamos. Y aquí hay que meterse un poquito en fino. Boro, silicio, ya les digo, forman óxidos covalentes, en cambio los otros son moleculares. Y aquí empezamos a tener en cuenta un tercer factor, que es el estado de oxidación. Pueden ver en los videos que normalmente cuando tenemos estado de oxidación alto, lo cual lo podemos asociar con una capacidad de polarización también grande, los compuestos que se forman van a ser moleculares. En cambio, en estado de oxidación bajo hay mayor tendencia a formar sólidos que son covalentes. Nuevamente, esto es una tendencia, hay que ir viendo, por ejemplo, por cada elemento. No les puedo, o sea, yo no les puedo pedir que sepan en particular un óxido, a lo mejor de arsénico o de selenio, de teluro, que además son de menos importancia, si van a ser covalentes, moleculares o iónicos, ¿de acuerdo? Porque ahí estamos en el borde, pero sí les puedo preguntar cuál es la tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, sí les puedo preguntar cuál tiene mayor carácter covalente, el selenio o el arsénico. O por ejemplo, entonces va a ser el selenio, sin duda, que va a tener mayor carácter covalente. El selenio o el teluro. Ahí en ese caso el que va a tener mayor tendencia, mayor carácter covalente va a ser el selenio, porque es más pequeño y es más electronegativo, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a tener más tendencia a tener enlace covalente, el selenio 6 o el selenio 4? Pues va a ser el selenio 6, porque tiene un estado de oxidación mayor, es más polarizante, ¿de acuerdo? Entonces quiero que sepan la tendencia. No me hace falta que ustedes sepan si el selenio 6 es molecular o es covalente, pero sí quiero que sepan que uno tiene un enlace covalente más marcado que otro. Esto de los estados de oxidación también sirve para otra zona que es borde, digamos, que es los metales de transición. Los metales de transición son metales que van variando, digamos, desde el comportamiento del bloque S al comportamiento del bloque P, ¿de acuerdo? Si bien tienen sus particularidades que básicamente son estas. ¿Se acuerdan que los estados de oxidación de los metales de transición aumentan conforme nosotros vamos avanzando en el grupo, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto, hasta el manganeso. Aquí tenemos estado de oxidación 3 más, hasta 3 más, 4 más, 5 más, 6 más, 7 más. ¿De acuerdo? Ese es el máximo que pueden tener también más bajo. A partir del hierro, básicamente lo que tenemos es 3 más, como mucho, 3 más, 2 más, 2 más, si bien es bastante inestable, y este 2 más. ¿De acuerdo? Entonces, en los estados de transición aplica lo mismo que les he explicado para los elementos representativos, los del bloque P. Si tenemos estado de oxidación alto, vamos a tener mayor tendencia a la covalencia cada vez. ¿De acuerdo? Los estados de oxidación bajos solamente los estados de oxidación bajos van a ser tendentes hacia compuestos iónicos. Los que sean estados de oxidación altos van a tener tendencia hacia covalente. Los que estén intermedios, incluso a covalente extremo, es decir, hacia molecular. Por ejemplo, el óxido de manganeso es un óxido molecular. En cambio, el óxido de vanadio es un óxido covalente. ¿De acuerdo? Entonces pueden ir viendo ahí cuál es la gradación. Pueden considerarlos todos más o menos iguales y tener mayor atención al estado de oxidación. Estado de oxidación alto covalente, estado de oxidación bajo iónico, estado de oxidación intermedia, una cosa intermedia entre covalente y iónico. ¿De acuerdo? Pueden considerar iónico con cierta contribución de enlace covalente o covalente con cierta contribución de enlace iónico, lo que sería en ese caso un enlace polar.
Bueno, haciendo un breve resumen de lo que le he estado exponiendo y siempre considerando que estos son reglas generales que van a tener sin duda excepciones, etcétera, y que hay que considerarlas con cuidado, racionalizarlas bien, incorporarlas al esquema mental, les propongo estos puntos, ¿de acuerdo? Las formas elementales. Los metales van a ser sólidos metálicos, los no metales van a ser principalmente moleculares, los semimetales y los que están por ahí cerca pueden llegar a ser covalentes o bien tener formas covalentes y otras moleculares, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el caso del fósforo. Tiene una forma que es molecular, que es el fósforo 4, ¿de acuerdo? El fósforo blanco, y otra forma que es, digamos, el fósforo negro, que es ya una forma que es covalente. En los compuestos, donde básicamente lo que estoy considerando son hidruros, haluros y óxidos. Los metales del bloque S y del bloque P van a ser iónicos, básicamente. Los no metales van a ser moleculares. Y los semimetales y los afines, como antes, principalmente van a ser moleculares, haluro y hidruro. Los óxidos van a ser más bien tirando a covalentes. No obstante, sobre todo en esta zona intermedia, ¿de acuerdo? Tiene importancia el estado de oxidación. Y el estado de oxidación, cuanto más alto, más tendencia a la covalencia. ¿De acuerdo? Y si son de estado de oxidación muy alto, va a llegar incluso a ser molecular. ¿De acuerdo? Dentro de estas líneas que le he puesto anteriormente, el estado de oxidación es un factor, digamos. Y finalmente, en el bloque D, vamos a considerar el estado de oxidación como muy importante. El bloque D lo vamos a considerar como todo homogéneo, digamos, toda esa serie de transición que tiene una, digamos, unas propiedades más homogéneas entre los grupos, y vamos a considerar que los estados bajos van a ser compuestos que van a ser sólidos iónicos, los estados de oxidación altos tienen tendencia a que sean covalentes, ¿de acuerdo? Cuanto más alto, digamos, es una tendencia, ¿de acuerdo? Después, el caso particular de un compuesto en particular, hay que verlo. Y después, si hay un estado de oxidación intermedio, digamos, va a tener un comportamiento intermedio entre iónico y covalente. Estado de oxidación muy alto van a ser a lo mejor moleculares. Estado de oxidación intermedio a lo mejor van a ser covalentes y los estados de oxidación bajos van a ser iónicos. Ya les digo que todo esto son tendencias, nosotros no les pedimos que aprendan un compuesto en particular, salvo los casos que son muy claros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo les pregunto un hidruro de un no metal, ese lo tienen que saber, porque todos los hidruros de no metales son moleculares y todos los hidruros del bloque S son iónicos. Luego ahí no hay duda. ¿De acuerdo? En donde puede haber duda es en algunos compuestos particulares, por ejemplo el boro. El boro es una excepción, el berilio es una excepción, que forman hidruros. Uno que es covalente, el berilio, y el otro que es molecular, que es el boro. Esos son muy importantes y eso hay que aprendérselo. Por lo demás, bueno, espero que les sirva para racionalizar un poco por qué se presentan los distintos tipos de enlaces. Ya les digo que esta es una forma que tengo yo de racionalizarlo sobre, digamos, todas las lecturas que he tenido, etcétera. Creo que son parámetros que más o menos sirven en general. De todas formas, entiendo que también ayuda mucho la lectura, el estudiar mucho y poco a poco va a ir cristalizando, digamos, aprovechando términos inorgánicos, el conocimiento que necesitan sobre el tipo de enlace. Bueno, espero que le haya servido. En cualquier caso, me pueden dejar un comentario o mandarme un mensaje a mi mail y si es necesario, seguiremos discutiendo este tema. Un saludo.